En mi profesión como enfermera vi cosas que jamás aparecieron en los expedientes médicos. Los hospitales son lugares donde la vida y la muerte conviven todos los días. Ahí se acumulan el dolor, la desesperación, el miedo y la esperanza de cientos de personas. Muchos creen que cuando alguien fallece todo termina, pero después de lo que viví estoy convencida de que existen cosas que permanecen entre esos pasillos mucho tiempo después de que los cuerpos desaparecen. Lo que voy a contar ocurrió en 2017, cuando trabajaba en el hospital más antiguo de mi ciudad, al norte de México. Era un edificio construido varias décadas atrás, con enormes pasillos de mosaico desgastado, techos altos y habitaciones que apenas habían sido remodeladas. Desde mi primer turno sentí que aquel lugar tenía una atmósfera diferente. No era miedo exactamente. Era la constante sensación de que alguien observaba desde algún rincón. Siempre trabajé en el turno nocturno. Después de las 2 de la madrugada el hospital cambiaba por completo. Las conversaciones desaparecían, las luces permanecían encendidas a medias y el eco de los monitores hacía que el silencio resultara todavía más incómodo. Todo comenzó con un paciente llamado Julián, un hombre de 58 años con cáncer terminal. Aquella madrugada presionó el botón de emergencia varias veces. Cuando entré, estaba completamente pálido, incapaz de apartar la mirada de la puerta del baño. Me tomó de la mano con una fuerza sorprendente y me dijo que una niña llevaba casi una hora observándolo desde ahí. Pensé que estaba delirando. Le pregunté cómo era. Su descripción todavía me persigue. Dijo que aparentaba unos 7 años. Llevaba un camisón blanco antiguo completamente sucio, tenía los pies descalzos y el cabello largo le cubría casi todo el rostro. Lo único que podía distinguir eran unos labios agrietados que sonreían lentamente mientras abrazaba un pequeño muñeco de trapo. Lo tranquilicé como pude. Antes de salir de la habitación me dijo algo que me hizo detenerme. No vino a verme, vino a esperarme. A la mañana siguiente falleció. Los médicos lo consideraron normal por el avance de su enfermedad. Yo también. Hasta que volvió a suceder. 3 noches después una anciana internada por insuficiencia cardíaca comenzó a llorar desconsoladamente. Repetía exactamente la misma descripción. La niña estaba sentada en el sillón de visitas, moviendo lentamente las piernas mientras sostenía aquel viejo muñeco. La paciente aseguró que la pequeña levantó la vista y le preguntó con una voz muy dulce si ya estaba lista para irse. Murió antes del amanecer. Las coincidencias comenzaron a repetirse. Un hombre con cirrosis. Una mujer con cáncer de mama. Otro paciente con insuficiencia renal. Todos afirmaban haber visto exactamente a la misma niña. Todos morían pocas horas después. Con el paso de las semanas dejé de creer que fueran alucinaciones. Lo peor era que las habitaciones donde aparecía se volvían extrañamente frías. Los monitores fallaban durante unos segundos, las lámparas perdían intensidad y el ambiente se impregnaba de un olor desagradable, parecido a humo mezclado con medicamentos viejos. Una madrugada decidí investigar. Revisé los archivos antiguos del hospital. Después de varias horas encontré un expediente olvidado de 1979. Ese año ocurrió un incendio en el antiguo pabellón pediátrico. Entre las víctimas apareció registrada una niña de 7 años llamada Valeria. Había quedado atrapada dentro de una habitación porque, según el informe, una puerta quedó bloqueada durante la evacuación. Los bomberos encontraron su cuerpo abrazando un muñeco de tela completamente calcinado. Nadie reclamó sus restos.
Desde entonces aquel cuarto permanecía clausurado. No le conté nada a nadie. Preferí convencerme de que era solo una historia vieja. Hasta la peor noche de mi vida. Eran las 3:09 cuando escuché unas pequeñas pisadas corriendo por el pasillo. Pensé que algún niño se había escapado de pediatría. Salí inmediatamente. Vi a una niña doblar lentamente hacia el viejo pabellón abandonado. La seguí. Cuando llegué al corredor clausurado, todo estaba completamente oscuro. Solo había una puerta entreabierta. Empujé lentamente. Dentro encontré decenas de camas cubiertas de polvo. Entonces escuché una voz infantil detrás de mí. Llegaste tarde otra vez. Sentí que todo mi cuerpo se paralizó. Me giré lentamente. La niña estaba a menos de 1 metro. Su cabello ocultaba casi todo su rostro. El muñeco de trapo colgaba de una mano completamente ennegrecida. Cuando levantó la cabeza comprendí que aquello no era una persona. La mitad de su rostro estaba carbonizada. Su piel parecía pegada al hueso. Sus ojos eran completamente negros. Pero lo más horrible era su sonrisa. Era demasiado grande para el rostro de una niña. No gritó. No corrió hacia mí. Solo extendió lentamente su pequeña mano. Instintivamente retrocedí. Sentí que alguien me empujó por la espalda. Caí violentamente contra el piso. Después no recuerdo nada. Desperté 2 días más tarde en terapia intensiva. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente al pie de las escaleras del pabellón antiguo. Tenía múltiples fracturas y una lesión severa en la cabeza. Nadie pudo explicar cómo había llegado hasta ahí, porque las cámaras mostraban que jamás abandoné el área de enfermería. Las grabaciones simplemente perdían la señal durante 7 minutos. Renuncié en cuanto pude volver a caminar. Intenté rehacer mi vida. Lo conseguí durante algún tiempo. Hasta que comenzaron los sueños. Cada madrugada veía a la misma niña parada al pie de mi cama. No decía nada. Solo sonreía. Con los meses dejó de aparecer en mis sueños. Comenzó a aparecer despierta. La veía reflejada en los espejos de mi casa. Detrás de las ventanas. Sentada en el asiento trasero de mi automóvil. Los médicos dijeron que sufría estrés postraumático. Quise creerles. Hace 6 meses me diagnosticaron un cáncer extremadamente agresivo. No se pudo hacer nada. Ahora escribo este relato desde una habitación de hospital. La ironía no deja de parecerme cruel. Anoche, exactamente a las 3:09, desperté porque alguien acariciaba mi mano. Abrí los ojos. Ella estaba sentada en el sillón junto a mi cama. Ya no sostenía el muñeco. Sonreía con la misma paciencia de siempre. Esta vez no me dio miedo. Porque comprendí algo demasiado tarde. Nunca estuvo persiguiendo a los pacientes. Desde aquella noche en el pabellón abandonado, la niña dejó de esperar a los moribundos. Comenzó a esperarme únicamente a mí. Mientras termino de escribir estas últimas líneas, puedo verla acercarse lentamente. La puerta de mi habitación acaba de cerrarse sola.
El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido constante. Y lo último que escucho, justo detrás de mi oído, es la voz de una niña que susurra con absoluta tranquilidad. Ahora sí, ya es tu turno. Nunca quise contar esto con mi nombre real. No por vergüenza, sino porque todavía hay personas vivas que trabajaban conmigo aquella época y porque, hasta el día de hoy, no puedo comprobar nada de lo que vi. Esto ocurrió en 2011, en un hospital público de Pachuca. Yo tenía 24 años y acababa de entrar como enfermero auxiliar en el turno nocturno. Era joven, estaba cansado todo el tiempo y todavía creía que el miedo se iba perdiendo conforme uno veía más muerte. La paciente de la cama 13 se llamaba Martina. Tenía 70 años, aunque parecía mucho mayor. La trajeron por una insuficiencia hepática avanzada, según el expediente. Llegó acompañada por su nieta, una muchacha nerviosa que no dejaba de persignarse. Antes de irse, me tomó del brazo y me dijo casi sin voz que no la dejara sola después de las 3 de la mañana. Yo pensé que era culpa, miedo familiar o superstición. Martina casi no hablaba. Tenía la piel amarillenta, las uñas largas y negras, y una mirada seca, como de alguien que ya no esperaba sanar. Lo extraño era que, aunque estaba muy débil, por las noches se incorporaba sola en la cama y murmuraba hacia el rincón vacío del cuarto. La primera vez la escuché reír. No fue una risa fuerte, sino bajita, íntima, como cuando alguien comparte un secreto. Entré creyendo que había una visita escondida. No había nadie. Solo ella, mirándome con una sonrisa torcida. Al revisarla, me dijo algo que me heló la sangre. Hoy se va el más pequeño. No le contesté. Me convencí de que deliraba. En hospitales así, uno escucha frases raras de pacientes medicados o con fiebre. A la mañana siguiente murió un bebé prematuro en neonatos. No dije nada. Me dio miedo que se burlaran de mí, pero desde esa noche empecé a evitar el pasillo donde estaba Martina. Aún así, tenía que revisarla, aplicarle medicamento y anotar sus signos. Cada vez que entraba, ella parecía esperarme despierta. La segunda noche la escuché hablando con alguien. No entendí todo, solo alcancé a oír, no, ese ya está marcado. Pegué el oído a la puerta. Al instante se hizo silencio. Luego algo golpeó desde adentro, justo a la altura de mi cara. La puerta se cimbró con tanta fuerza que retrocedí. Cuando abrí, Martina seguía acostada, inmóvil, con los brazos sobre la sábana. Pero debajo de la cama había lodo. Un lodo negro, espeso, como tierra mojada de panteón. Avisé a limpieza, pero cuando regresamos ya no estaba. Solo quedó un olor agrio, parecido al de flores podridas. Al tercer día llegó su nieta. Le conté, con cuidado, que su abuela hablaba sola y decía cosas perturbadoras. La muchacha no se sorprendió. Se puso pálida y me confesó que en su pueblo la conocían por curar gente, pero que también la buscaban cuando querían hacer daño. Dijo que Martina nunca se enfermaba hasta que una mujer la maldijo antes de morir. Esa noche pedí que me cambiaran de área. No aceptaron. A las 3:12 de la mañana, la alarma de la cama 13 sonó sin motivo. Entré corriendo. Martina estaba sentada, completamente recta, con los ojos abiertos y la boca manchada de sangre seca. No parecía enferma. Parecía feliz. Me dijo que ya no necesitaba el hospital. Que alguien más iba a pagar por ella. En ese momento escuché un llanto de niño dentro del baño de la habitación. No quise abrir, pero lo hice.
El baño estaba vacío. El espejo, empañado por dentro, tenía escrito con un dedo, no era el bebé. Salí temblando. Minutos después, en urgencias, un interno joven sufrió un paro repentino mientras atendía a un paciente. Tenía 23 años. Era el más joven del personal esa noche. Martina fue dada de alta al amanecer. El doctor dijo que sus estudios habían mejorado de forma inexplicable. Su hígado, según él, no estaba bien, pero tampoco estaba como antes. Nadie pudo explicar esa recuperación. Yo renuncié 2 semanas después. Creí que todo había terminado, hasta que años más tarde encontré a la nieta de Martina en una tienda. La reconocí de inmediato. Ella también a mí. No quiso saludarme. Solo me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, que su abuela había muerto el mismo día que salió del hospital. Me quedé sin entender. Entonces agregó que no fue Martina quien regresó a su casa. Desde entonces, cuando paso cerca de un hospital por la noche, no puedo evitar mirar las ventanas encendidas. Siempre busco la cama más apartada, la que parece vacía, porque a veces me parece ver a una anciana sentada en la oscuridad, sonriendo como si todavía estuviera esperando que alguien joven pague su deuda. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Clara Villaseñor. Fui enfermera durante casi 20 años y jamás pensé que terminaría contando esto. Durante mucho tiempo preferí guardar silencio porque, si alguien me lo hubiera contado a mí, tampoco lo habría creído. No escribo estas líneas para convencer a nadie. Las escribo porque ya soy una mujer mayor, porque las pesadillas nunca desaparecieron y porque hace apenas unos meses descubrí que ese hospital volvió a abrir sus puertas con otro nombre. Todo ocurrió en 2008, en las afueras de Zacatecas. El edificio donde me contrataron acababa de ser remodelado para convertirlo en una clínica privada. Era elegante, moderno y estaba impecablemente limpio. Nadie imaginaba que, décadas atrás, aquel lugar había funcionado como un hospital psiquiátrico donde ocurrieron hechos tan terribles que los expedientes desaparecieron de manera misteriosa. Desde el primer día hubo algo que me incomodó. No era una sensación de miedo. Era la impresión de que alguien me observaba cada vez que caminaba por el pasillo que llevaba a las escaleras del sótano. Jamás veía a nadie. Pero podía sentir esa mirada clavándose en mi espalda. Los trabajadores evitaban acercarse a esa zona. Los camilleros siempre buscaban cualquier pretexto para no bajar. El personal de limpieza dejaba el trabajo inconcluso antes de las 10 de la noche. Cuando preguntaba por qué, todos respondían exactamente lo mismo. Es mejor no escuchar lo que pasa abajo. Nunca explicaban nada más. La segunda semana comenzó el verdadero infierno. Eran las 3:12 de la madrugada cuando toda la planta quedó en un silencio absoluto. Los monitores dejaron de emitir sonidos, los ventiladores parecían haberse detenido y hasta los pacientes profundamente dormidos dejaron de moverse. Fue entonces cuando escuché el primer grito. No provenía de una persona. Sonaba como si decenas de gargantas desgarradas gritaran exactamente al mismo tiempo. Era un dolor imposible de describir. Un sufrimiento tan profundo que me hizo sentir náuseas. Después llegaron los golpes. No uno, ni dos. Eran cientos.
como si decenas de personas encerradas estuvieran golpeando desesperadamente puertas de metal desde el otro lado. Las ventanas vibraban. Las lámparas del techo temblaban. Las camillas crujían. Mi compañera Verónica comenzó a llorar. Yo intenté mantener la calma. Pensé que tal vez era alguna tubería. Un generador. Un transformador eléctrico. Cualquier explicación era mejor que aceptar la realidad. Tomé la llave del sótano. Mientras descendía por las escaleras sentí como la temperatura descendía de golpe. Mi respiración comenzó a salir convertida en vapor, aunque estábamos en pleno verano. Cada escalón parecía absorber el sonido. Era como bajar a un lugar donde el mundo dejaba de existir. Al abrir la puerta encontré un escenario imposible. Todas las camillas estaban volcadas formando un círculo perfecto. En medio había una silla de ruedas balanceándose lentamente. Sola. No había corrientes de aire. No había nadie. El movimiento era tan lento que parecía provocado por alguien invisible. Entonces escuché una respiración. Muy cerca de mi oído. Sentí un aliento helado. Tan frío que me quemó la piel del cuello. Giré inmediatamente. Nada. Absolutamente nada. Seguí avanzando con la linterna. Cada habitación estaba vacía. Pero todas tenían las camas perfectamente tendidas. Como si aún esperaran pacientes. En una de ellas encontré manchas oscuras debajo del colchón. Pensé que era humedad. Cuando acerqué la luz descubrí que eran marcas de uñas. Miles de arañazos. Tan profundos que habían atravesado la madera. Algunas tablas tenían sangre completamente oscurecida por los años. Quise salir. Entonces comenzaron los susurros. No entendía las palabras. Eran muchas voces. Hombres. Mujeres. Niños. Ancianos. Todos hablaban al mismo tiempo. Hasta que una voz sobresalió sobre las demás. Enfermera, todavía nos duele. Sentí que las piernas dejaron de responderme. La linterna comenzó a parpadear. En ese instante escuché pasos. No eran unos pasos. Eran decenas. Descalzos. Arrastrándose. Corriendo hacia mí desde la oscuridad. Apunté la luz al fondo del pasillo. Jamás olvidaré lo que vi. No eran fantasmas. Eran personas. O al menos eso parecían. Pacientes extremadamente delgados, con los huesos deformados, la piel completamente gris y los ojos abiertos de una forma imposible. Muchos no tenían labios. Otros tenían el rostro cosido con hilo negro. Algunos caminaban sosteniendo su propia cabeza con las manos. Y todos me observaban sin parpadear. Ninguno hacía ruido. Solo respiraban. Lentamente. Como si llevaran décadas esperándome. Retrocedí sin dejar de mirarlos. Entonces apareció un niño. Tendría unos 10 años. La mitad de su cráneo estaba hundida. Su mandíbula colgaba rota.
pero sonreía. Una sonrisa enorme. Antinatural. Levantó lentamente un dedo y señaló detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No quería voltear. Pero lo hice. A menos de 30 centímetros de mi rostro había una mujer. Vestía uniforme de enfermera. Tenía la piel completamente quemada. Los ojos vacíos. Y llevaba una placa con su nombre. Cuando logré leerla sentí que el corazón se detenía. No decía otro nombre. Decía exactamente el mío. Clara Villaseñor. La misma placa que yo llevaba colgada del uniforme. La mujer sonrió lentamente. Después levantó una mano y tocó mi pecho. Sentí un dolor insoportable. Como si me arrancaran algo desde dentro. Desperté 2 días después en terapia intensiva. Los médicos aseguraban que había sufrido un infarto. Pero eso era imposible. Yo tenía 37 años y jamás había padecido del corazón. Cuando pregunté por Verónica, nadie respondió. Insistí durante semanas. Hasta que una enfermera jubilada me confesó la verdad. Nunca encontraron a Verónica. Solo hallaron su gafete lleno de sangre sobre una camilla del sótano. La investigación terminó rápidamente. El hospital dijo que había abandonado el trabajo. Su familia jamás volvió a verla. Renuncié esa misma semana. Nunca regresé. Hace apenas unos meses mi nieto encontró en internet fotografías actuales de esa clínica. La remodelaron nuevamente. Cambiaron el nombre. Pintaron todo. Pero hubo una imagen que me hizo perder el aire. En una fotografía del nuevo personal aparecían 2 enfermeras formadas frente a la entrada principal. Detrás de ellas, observando desde una ventana del sótano, estaba Verónica, con el mismo uniforme de aquella noche. La misma expresión aterrorizada. Y una mano infantil sujetándola del cuello desde la oscuridad. Nadie más parece haber visto esa figura. Yo sí. Porque esa mano es exactamente la misma que sentí apoyarse sobre mi hombro antes de escuchar, por última vez, aquella voz susurrándome al oído. Tu turno nunca terminó. Me llamo Esteban Robles. Durante 12 años trabajé como camillero en un hospital regional ubicado a las afueras de Durango. No era un edificio especialmente antiguo, incluso acababa de ser remodelado cuando entré a trabajar. Sin embargo, había algo en aquel lugar que jamás pudieron reparar. No era una grieta en las paredes ni una falla en las instalaciones. Era una sensación constante de que el hospital estaba vivo y de que, por las noches, algo más recorría sus pasillos. He visto personas morir frente a mí. Escuché el último suspiro de pacientes jóvenes y ancianos. Aprendí a distinguir el sonido de un monitor cardíaco cuando anuncia una muerte antes incluso de que el médico lo confirme. Después de tantos años, uno cree que ya nada puede asustarlo. Estaba completamente equivocado. Todo comenzó en noviembre de 2017. Las guardias nocturnas eran pesadas. A partir de la 1 de la madrugada el hospital parecía abandonado. Las conversaciones desaparecían,
Las luces permanecían tenues para no molestar a los pacientes y únicamente se escuchaban los ventiladores, los monitores y el ruido lejano de alguna camilla siendo empujada. O al menos eso pensábamos. La primera vez ocurrió exactamente a las 2:17 de la madrugada. Mientras acomodaba unas camillas vacías, escuché el sonido inconfundible de unas ruedas avanzando lentamente detrás de mí. Era imposible. Yo estaba solo. Me giré de inmediato. No había absolutamente nadie. Sin embargo, el sonido continuó alejándose por el pasillo, como si alguien invisible empujara una camilla hacia el área de cirugía. Recorrí todo el corredor. Vacío. Ni un paciente. Ni un médico. Ni una sola camilla fuera de su lugar. Aquella noche decidí no comentarlo. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero los siguientes días comenzó a suceder exactamente a la misma hora. Siempre a las 2:17. Primero eran los ruidos. Después aparecieron las sombras. No sombras comunes. Eran figuras que permanecían inmóviles al final del pasillo. Cuando intentaba acercarme, desaparecían antes de que pudiera distinguir su rostro. Las cámaras de seguridad jamás registraban nada. Pero todos los trabajadores evitaban cruzar ciertos pasillos durante esa hora. Nadie hablaba del tema. Hasta que una madrugada escuché llorar a un niño. No era un llanto fuerte. Era un sollozo ahogado. Como el de alguien que llevaba demasiado tiempo sufriendo. Seguí el sonido hasta llegar al viejo sótano. Aquella zona permanecía cerrada desde hacía muchos años. Ahí guardaban equipo médico obsoleto y expedientes que jamás fueron digitalizados. La puerta estaba asegurada con un enorme candado. Pero aquella noche estaba abierta. No recuerdo haber sentido tanto miedo en toda mi vida. El aire era helado. No un frío normal. Era un frío que dolía al respirar. Cada paso resonaba entre aquellas paredes húmedas mientras el llanto se hacía más intenso. Encontré una antigua sala de recuperación completamente abandonada. Las camas estaban cubiertas por polvo. Los focos colgaban rotos del techo. Y, sin embargo, una sola camilla permanecía perfectamente limpia. Como si alguien la utilizara todos los días. Sobre ella había una sábana cuidadosamente doblada. Cuando enfoqué con la linterna, la sábana comenzó a hundirse lentamente. Como si un cuerpo invisible acabara de acostarse encima. Escuché cómo los resortes de la camilla crujían bajo un peso que mis ojos eran incapaces de ver. Retrocedí varios pasos. Entonces ocurrió. Una respiración. Lenta. Profunda. Justo detrás de mi cuello. Sentí el aire helado rozándome la piel. Giré de inmediato. No había nadie. Pero en el reflejo metálico de un gabinete sí lo vi. Un niño extremadamente delgado permanecía inmóvil a menos de 1 metro de mí. Vestía una bata hospitalaria antigua cubierta por manchas oscuras. Su piel era gris. Los labios completamente negros. Y donde deberían estar sus ojos solo había 2 cavidades oscuras, profundas, imposibles de describir. No caminaba. No respiraba.
Solo me observaba. La linterna comenzó a fallar. Las luces parpadeaban. Y el silencio absoluto invadió el sótano. Entonces el niño levantó lentamente un dedo señalando el fondo del cuarto. Cuando alumbré hacia ese lugar sentí que las piernas dejaron de responderme. Decenas de siluetas permanecían inmóviles alrededor de la habitación. Pacientes, médicos, enfermeras, todos completamente quietos. Todos con la cabeza inclinada hacia mí. No tenían rostro. Solo oscuridad. En ese instante la linterna se apagó. Y comenzaron los pasos. No eran uno, ni dos. Eran decenas. Venían hacia mí desde todos los rincones. Podía escuchar cómo arrastraban los pies, cómo respiraban, cómo golpeaban las paredes con las manos. Corrí sin mirar atrás. Mientras subía las escaleras sentía claramente que alguien sujetaba mi uniforme por la espalda. Logré cerrar la puerta del sótano. Cuando llegué al área de enfermería estaba completamente pálido. Mis compañeros no parecían sorprendidos. El doctor de guardia únicamente me preguntó: ¿también los viste? Asentí sin poder hablar. Nadie dijo una sola palabra durante varios minutos. Finalmente, una enfermera muy antigua rompió el silencio. Me confesó que, décadas atrás, antes de convertirse en hospital, aquel edificio había funcionado clandestinamente como un centro de aislamiento donde pacientes con enfermedades terminales eran abandonados durante epidemias. Muchos murieron sin recibir tratamiento. Otros jamás fueron registrados oficialmente. Sus cuerpos desaparecieron. Nunca encontraron explicación. Lo único que quedó fue el sótano. Desde entonces, todas las madrugadas a las 2:17, el hospital parecía volver a llenarse de quienes nunca lograron salir. Intenté olvidar aquella experiencia. Renuncié pocos días después. Pensé que todo terminaría al abandonar ese lugar. Han pasado 9 años. Ahora trabajo en otro hospital, en otra ciudad. Jamás he contado esta historia porque nadie la creería. Pero hace apenas 2 semanas ocurrió algo que destruyó por completo la explicación lógica que intenté construir durante todos estos años. Mientras trasladaba a un paciente hacia tomografía, él abrió los ojos de repente. Me sujetó con una fuerza imposible para alguien en su estado. Y susurró con voz temblorosa: el niño dice que por fin te encontró. Sentí que la sangre abandonó mi cuerpo. No le respondí. Seguí caminando. Cuando las puertas del elevador se cerraron, levanté la vista hacia el espejo de acero inoxidable. Detrás de mí ya no había un solo niño. Había decenas. Todos inmóviles. Todos con la misma bata. Todos sonriendo. Cuando el elevador llegó al siguiente piso, el espejo estaba vacío. Pero las huellas húmedas de pequeños pies descalzos quedaron marcadas sobre el piso metálico. Nadie pudo explicar de dónde habían salido. El personal de limpieza intentó borrarlas durante horas. No desaparecieron. Al día siguiente simplemente ya no estaban. Desde entonces, todas las noches despierto exactamente a las 2:17.
Siempre escucho una camilla recorrer lentamente el pasillo de mi casa. Las ruedas se detienen frente a la puerta de mi habitación. Después, 3 golpes. Siempre 3. Nunca abro. Porque hace unos meses cometí el error de mirar por la mirilla. Y comprendí algo que me persigue hasta hoy. No era el niño quien empujaba la camilla. Era yo. Con el uniforme ensangrentado. La piel completamente pálida. Y una sonrisa idéntica a la de todos aquellos pacientes que siguen esperando que alguien los lleve de regreso al sótano.